de la calle nos transportamos directamente a nuestro estudio. Como le mencionábamos, tenemos entrevistas. Como sabemos, se vienen las festividades, sobre todo el Año Nuevo, donde a muchos les gusta estos shows de pirotecnia, que en realidad ha sido bien polémico el tema de su uso, no solamente también por los daños auditivos, sino que también por las quemaduras que esto puede provocar en niños y en personas. Y para eso voy a conversar con el doctor Jorge Gutiérrez, quien es profesional de Quaniquem, que nos va a explicar también entonces más en detalle cuáles son estas consecuencias y cómo afecta también a las personas que son víctimas de esto. Así que me voy a conectar y voy a comenzar la entrevista. Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Primero que todo, gracias por conectarse con nosotros. Hola, buenos días, Francisco. Un saludo a todos allá en la región de Talca y muy agradecido por la invitación y acá a su disposición para que nos pueda ayudar. Bueno, doctor, yo estaba mencionando ahora, claro, se viene el Año Nuevo, mucho le gusta el show de pirotecnia, pero sabemos que esto es bastante grave y ustedes tienen tienen una campaña que es No Más Fuegos Artificiales, que en años anteriores también lo hemos comentado con otros profesionales. Hablemos también sobre eso y las consecuencias que puede ir teniendo también para las personas que se ven afectadas por esta pirotecnia. Bueno, sí, como dice Francisca, nuestra campaña comienza y se ha hecho de forma continua durante todos estos años, desde el 6 de diciembre hasta el 6 de enero, de los cuales nuestra principal misión es que no haya ningún niño quemado, niño o niña quemados por uso de fuego artificial o las consecuencias de esto, en el cual nosotros va todo en una línea preventiva en cuanto primero de información y sobre todo también siempre reforzar la ley que fue promulgada el año 2000, la 19.680, que refiere la prohibición, uso y distribución de fuegos artificiales. Evidentemente esto es nuestra misión, una de las tantas misiones que tenemos institucionales durante todo el año y no solamente en estas fechas, sino que en su continuo, en prevenir lesiones por quemadura de niños que pueden recibir o pueden producirse por uso de los fuegos artificiales, como también traumatismos asociados a ellos. Entonces para eso que nosotros es tan importante reforzarlo, sobre todo en estas fechas que estamos próximos a festividades. Eso, como sabemos hay una ley, una prohibición, pero hay gente que constantemente lo sigue haciendo y no sé si tiene que ver con la mano blanda que hay, porque a pesar de que es reiterativo, se sigue realizando. Y bueno, y hay shows autorizados que son los que organizan los municipios también. Entonces, ¿te considera que quizás se debería regular un poco mejor considerando también esos aspectos? O sea, en el fondo la ley está promulgada, como les comenté en el año 2000, que es la Claro. ley 19.680. Entonces, en el fondo, nosotros, siempre tenemos que reforzar y que existe esta ley. Y esta ley tiene su nivel también, que en el fondo todos aspectos legales asociados. O sea, hay un tema punitivo en el fondo a todas las personas que han sido denunciados o se ven en el fondo en el uso, en la distribución y obviamente en el manejo de fuegos artificiales. Esto obviamente está penado por la ley. Entonces eso en el fondo es algo que como apoyo y que fue también impulsado por nuestra institución, está reforzándolo sobre todo en estas fechas que en el fondo invita malamente, digamos, al uso de estos insumos, digamos. Perfecto. Y en este sentido, ¿cómo se está ejecutando esta campaña? ¿Cómo se está intentando sensibilizar a la población? Esta es una campaña que no solamente se sitúa, probablemente ahora lo estamos hablando a propósito de las fiestas, pero es algo que es algo preventivo que se hace durante todos los años. Siempre entre el 6 de diciembre y 6 de enero siempre llevamos una casuística, en el fondo todos datos epidemiológicos y estadísticos, en el seguimiento de pacientes a nivel nacional, que con IQEM tenemos 4 centros a nivel nacional, del seguimiento de lesiones que se pueden generar por trauma o por uso o quemadura por el uso de fuegos artificiales, de los cuales lamentablemente el año pasado ya tuvimos 9 niños, de los cuales uno de ellos además tuvo lesiones por amputación, producto de la manipulación de los fuegos artificiales. Entonces eso nos hace a nosotros ser mucho más y nos invita a ser mucho más en el fondo agresivos y fervientes en no impulsar el uso, porque evidentemente nuestro objetivo es que no haya ningún niño o niña que se queme por el uso de los fuegos artificiales. Entonces, para eso que nosotros es tan importante reforzarlo, sobre todo en esta fecha, evitar el uso, la distribución y compra de los fuegos artificiales. Perfecto. Bueno, usted mencionó una de las consecuencias, creo que una de las más graves, que es la amputación. Pero ¿cuáles son otras consecuencias también de estas quemaduras provocadas por fuegos artificiales, para que la gente también vaya tomando un poquito de conciencia en ese sentido?
Sí, nosotros no solamente tenemos que situar el uso del fuego artificial que puede hacer una quemadura por contacto directo con eso, sino que también todo lo que conlleva una mala manipulación de esto, desde del encendido o incluso si estos tienen el carácter que se distribuyen en el espacio aéreo, porque podemos tener desde lesiones, por ejemplo, traumas oculares, faciales, lesiones por contacto, que la gravedad va a ser dependiente de la ubicación del cuerpo y el tiempo de contacto que tuvo, como también eventos como trauma acústico, que no solamente pueden afectar a niños pequeños, sino que también a adultos o que estén sufriendo otros trastornos que se llaman sensoriales, que el ruido acústico que emiten también los fuegos artificiales también genera bastante grado de discapacidad. Así también como incluso en las mascotas. Eso tiene todo un componente también social, el tema del impacto que tiene el fuego artificial, no solamente el hecho de la quemadura que puede generar por la manipulación del contacto, sino que también todo lo que conlleva, por ejemplo, un show pirotécnico. Claro, eso también es un detalle súper importante lo que decía, estas personas que son más sensibles a lo que son los sonidos, por ejemplo, personas con TEA, también como decía, las mascotas que sufren, muchas se escapan durante la noche de Año Nuevo porque, claro, como decía, por esto mismo se generan incendios forestales también a veces, son un montón de componentes, como decía, sociales también en ese sentido. Pero ahora quiero que nos enfoquemos un poco en la labor de Paniquén porque ustedes hacen campañas ahora, pero también ustedes se preocupan de la rehabilitación de los más pequeños que por distintas quemaduras, pero ahora hablemos un poco de cómo también es ese proceso, porque no es fácil, no es corto tampoco según el grado de la quemadura. ¿Podemos hablar un poco del trabajo que se hace? Sí, por supuesto. Quaniquem ya es una institución sin fines de lucro que ya lleva 45 años con nosotros, la cual está distribuido por 4 centros, tanto en la región norte, centro, sur y austral, de los cuales nuestra principal misión no solamente es atender y acoger en forma gratuita niños con lesiones por quemadura, sino que también podemos recibir lesiones por otro tipo que no son quemaduras, como traumatismo en la piel, postquirúrgico, que en el fondo todo lo que nos lleve a un manejo de una secuela que genera una lesión en el pie. Y bueno, como comentando, cuánto el proceso de duración de este tratamiento. Este tratamiento nosotros es bien importante transmitir que no nos enfocamos solamente en el manejo de una cicatriz o una lesión en la piel, sino vemos todo el contexto del niño, como es niño o niña, que tiene que ir creciendo y desarrollándose hasta llegar a la adultez en todo ese proceso de los distintos cambios corporales que presenta. Y no solamente el aspecto físico, también psicosocioemocional e incluso espiritual que tienen los niños en cuanto a todo su desarrollo. Entonces el modelo asistencial que tiene Quaniquem es que aborda todos los distintos aspectos en el proceso de rehabilitación que tiene nuestros pacientes, pero no solamente enmarcado en la parte física, sino que también todo lo que conlleva dentro del propio desarrollo de su propio niño, como también el entorno familiar que tiene en su desempeño en el medio. Nosotros podemos decir que un paciente realmente está rehabilitado es cuando logra ya reinsertarse dentro de la sociedad, minimizando la mayor forma el déficit o la lesión que le puede haber generado tanto una lesión por quemadura o no por quemadura. Entonces, todos esos son los aspectos que en el fondo actualmente Quaniquem lo hemos ido desarrollando con el tiempo, no solamente enfocándonos con lesiones por quemadura, sino que también por otro tipo de lesiones que pueden abarcar en la piel, como les comenté, después de una cirugía, un politraumatismo, que involucre también un aspecto en su evolución funcional, en su desarrollo hasta llegar a la adultez. Claro, yo por eso también le consultaba, porque, ¿y a qué me refería con que son tratamientos largos? Porque a veces muchas personas necesitan, o niños necesitan injertos, pero van creciendo, su piel se va estirando, necesitan nuevos procesos, nuevos procedimientos, perdón. Entonces es una rehabilitación de años hasta que llega a su edad más madura, ¿cierto? Corríjame cualquier cosa que yo esté diciendo. Está bien, Francisco. Todo depende también de la edad que llega el niño. Si situamos un niño que llega, por ejemplo, en la edad preescolar, evidentemente vamos a ir viviendo distintos momentos y distintos tipos de intervención en el área de rehabilitación. Probablemente, si una lesión, una secuela de quemadura en una extremidad, los primeros actores que van a estar en su tratamiento va a ser el médico fisiatra, el equipo terapéutico, un kinesiólogo, un terapeuta ocupacional, pero a medida que esta lesión se va estabilizando, van actuando otros miembros del equipo de rehabilitación. El psicólogo, también incluso la parte estética, que es muy importante también en la parte estético y cosmética de la cicatriz, participación del dermatólogo, y eventualmente si el paciente o nuestros niños tienen algún otro problema asociado, por ejemplo, obesidad, que es algo que podemos ver harto en nuestra población infantil, también tenemos el apoyo de pediatría, nutrición, o sea, como tú ves, todo un abanico de intervenciones asociados en la parte de desarrollo que tiene su niño en base a la cicatriz, lo cual nuestro objetivo es que esa cicatriz genere la menos discapacidad asociada en su desarrollo normal en crecimiento.
O sea, ustedes básicamente son un equipo multidisciplinario que se encargan de todas las áreas, como decía, no solamente la rehabilitación, sino que el trabajo emocional, espiritual, como decía, y también cosmético, que no deja de ser relevante, porque obviamente van creciendo y tienen que ir intentando eliminar marcas, sobre todo cuando son en zonas muy visibles, porque al final eso también va generando otras problemáticas en los más pequeños a medida que van creciendo. Así es, Francisca. O sea, el modelo que tenemos nosotros, siempre si lo tenemos que rotular, es bio, psico, socio, emocional y espiritual, ¿ya? Que en el fondo abarca todas las áreas de intervención que tenemos que ver en nuestro centro al paciente junto con su familia. Y si nos hablamos de la parte estética, también es muy relevante porque en todos los niños cuando van desarrollándose también está el componente de la autoimagen, también cómo ellos se ven a sí mismos, pero también cómo se ven frente al medio o frente a los otros. Entonces eso también nosotros damos un acompañamiento muy cercano, no solamente en la esfera psicológica, sino que también en el manejo estético de la secuela, que eso también es muy, muy importante entregarles herramientas para poder después ellos transformarlo como en una fortaleza, todo cómo se pueden desempeñar dentro de su colegio, en el ambiente social donde se desempeñan. Perfecto. Bueno, hablemos también de la relevancia de estos centros porque sabemos que se hacen distintas campañas incluso para recaudar dineros también para seguir con los tratamientos y todo. Hablemos de la relevancia que tiene también para la atención de los más pequeños de nuestro país, porque como decía, quizás para nosotros no es tan cotidiano, pero me imagino que el centro atiende bastantes casos de niños con diversas quemaduras de distintos índoles o provocadas por distintas cosas también. Sí, exactamente. Bueno, como te comentaba, nosotros tenemos 4 centros a nivel nacional, en Antofagasta, en Concepción, en Puerto Montt y en Santiago, de los cuales cada uno también estamos muy trabajando, o muy inmersos en el trabajo de la red asistencial de los distintos centros de salud, o a nivel APS como también a nivel hospitalario. Y eso en el fondo para nosotros es súper importante trabajar en forma complementaria con a nivel de la área pública de salud, incluso también privada, en poder complementar aquellas prestaciones que en el fondo permitan un óptimo tratamiento en una secuela, por ejemplo, de una quemadura o postquirúrgica. Entonces, nuestro rol también es muy importante de potenciar todo el trabajo en red en los distintos servicios de salud a nivel de país para, en fondo, trabajar en base a, por ejemplo, un mapa red, poder también ir dándole cabida a una como forma complementaria, apoyo a las distintas entidades de salud en el manejo de la rehabilitación, que como ya lo conversamos anteriormente, en un niño en desarrollo es de largo aliento, no se termina solamente en una intervención particular, que puede ser un acto quirúrgico o una intervención yo entregando, por ejemplo, un traje compresivo o una órtesis, que en el fondo también acá es muy importante que todo esto, la rehabilitación es un fenómeno dinámico, entonces tenemos que ir viéndolo asociado a la evolución de la lesión, pero también en el crecimiento que tienen los niños en etapa escolar, preescolar, adolescencia, hasta llegar a la edad adulta, que nosotros vemos hasta los 20 años, desde que nace hasta los 20 años. Justo te iba a hacer esa consulta, ¿hasta qué edad las personas pueden acceder y cuáles son los requisitos? Aparte, obviamente, de necesitar lo que es la atención, ¿hay algún requisito especial para que puedan ingresar también? No, como te comenté, una institución sin fines de lucro, acá Sí, toda la atención es gratuita, entre los 0 y los 20 años. Nosotros lo que cuando solicitamos lo que necesitamos como insumo para generar una hora de ingreso, básicamente es una derivación del lugar donde se está atendiendo y en el fondo, base a eso, tener la temporalidad, la ubicación, tipo de sesión y obviamente eso nos permite a nosotros darle una hora de ingreso y darle continuidad al tratamiento. No es más que eso como información en cuanto a lograr la tratancia de una determinada patología. Además tenemos un correo electrónico que se llama gestiondingresos@coaniquem.org, gestiondingresos@coaniquem.org, en donde se pueden hacer las solicitudes de ingresos de los pacientes dependiendo de las distintas patologías que tienen, con esta información previa que es como una hoja de derivación, digamos, que pueden tener dentro del centro de salud donde se está atendiendo. perfecto. Y ahora tenemos alguna cifra de cuántos jóvenes se están atendiendo también, o por lo menos cuántos jóvenes han ingresado al último periodo Actualmente, sí, actualmente también. tenemos una meta de 7.000 niños, cerca de 8.000 niños que están ya en atención, de los cuales, evidentemente, con todo este trabajo de coordinación en red, es un número que siempre nosotros aspiramos a aumentar más, porque nuestra principal misión es que ningún niño que haya sufrido una lesión por quemaduras que se quede sin atención. Entonces, nuestra principal misión siempre es estar potenciando los distintos centros para que este número siempre sea
abarcativo a la mayor cantidad de niños que, no se, que hayan sufrido una lesión y no se queden sin tratamiento de rehabilitación, y obviamente también esto optimizando el trabajo en red que tenemos con los distintos centros de salud. Perfecto. Bueno, quiero volver a la campaña en este caso, que es lo que nos convoca hoy día, y para la gente que se está uniendo a nuestra sintonía, volvamos a recordar los casos que ocurrieron el año pasado. Si no me equivoco, dijiste que eran 9 las personas, los niños que fueron afectados durante la festividad del año pasado, ¿cierto? Así es, sí. Con respecto a la estadística que tuvimos del año 2023-24, del 6 de diciembre al 6 de enero, fueron 9 pacientes los que sufrieron lesiones por quemadura. Y esto, por ejemplo, en comparación a 2022 y 2023, ¿esto disminuyó o aumentó? Ahí lamentablemente tuvimos 2 eventos más que el año del periodo 2022-23. Entonces eso nos hizo aún más intensificar todo el rol comunicativo, en el fondo, de la importancia de esta ley que fue promulgada, que ya lo hablamos durante la entrevista, Sí. pero más aún eso, todas las precauciones, como también como papás, niños que pueden eventualmente no manipular, pero si se ven expuestos a aquello, tener entendido que es un acto que está penado por la ley, sobre el uso, el consumo y la distribución de ellos, y más aún también las consecuencias que pueden tener, sobre todo también distintos tipos de trauma, no solamente lesión por quemadura. Hablamos que lamentablemente un caso que hubo fue de amputación de los deditos de la mano por la manipulación del fuego artificial, pero también distintos traumas que pueden haber incluso a nivel ocular. Entonces eso hay que tener mucha precaución, y para nosotros hemos dado mucho más ley fuerza para este periodo estival o de fecha, para que no tengamos ningún niño con lesiones producto del uso de los fuegos artificiales. Eso, en este caso, mira, te dijiste algo súper importante, porque esto tiene que ver por algún accidente o por la manipulación. ¿En qué casos, por ejemplo, se da más? Porque, claro, que fueron víctimas de esto, o existe manipulación también por parte de los niños, que como tú decías, fue en el caso de este lamentable hecho que tuvieron que amputar también. ¿Hay más manipulación o lamentablemente son más víctimas de accidente en este caso? Son distintos los tipos de mecanismos. Generalmente el mecanismo que podemos tener es como uno, primero, como el contacto directo con el fuego que puede estar emitiendo de este insumo, pero también el uso del contacto, el contacto directo de donde esta zona, y si esto tiene un carácter, digamos, explosivo, este fuego artificial, puede generar un traumatismo, que es otro tipo, no solo contacto, un trauma a nivel de la extremidad de lo que lo está manipulando, por ejemplo en las manos. Y además, si este traumatismo sale expedido al ambiente, puede también producir lesiones a nivel facial. Por ejemplo, por eso comentaba a nivel ocular. Entonces son distintas áreas donde nos podemos ver enfrentados, no solamente por quemadura, por el contacto con el fuego en sí, sino que el traumatismo que puede generar incluso a distancia alejada, donde se puede estar utilizando estos fuegos artificiales. Perfecto, entonces también a tomar mucha precaución en ese sentido, porque claro, como decía, hay gente que no entiende también qué es la peligrosidad de esto, y claro, compran y los niños sin querer se ven expuestos a esto, los manipulan y dan estas graves consecuencias, pero también están los que son, obviamente pueden ser vecinos, algún show, y lamentablemente pueden sufrir las consecuencias. Pero Y algo importante, sí, No, cuéntame. y también quería destacar el tema ahora, sobre todo en la época estival, en los pastos secos, zonas más zonas areosas donde puede caer este fuego artificial, también pueden generar el tema de los incendios. Entonces, eso también se ha agregado harto, lamentablemente, con historias que hemos tenido a nivel de nuestro país, sobre todo en época estival, que también es un factor de riesgo que puede sumar como lesiones producto del fuego artificial. Sí, eso yo me acuerdo que te lo mencioné, claro, al principio cuando estábamos hablando también de las consecuencias a nivel auditivo, sensoriales, era este tema de los incendios forestales. Entonces yo siento, como conversamos, son varios temas sociales y de convivencia básicamente que se ven afectados, porque al final yo siento que es un tema de conciencia y de convivencia, porque al final, claro, por pasarlo bien 15, 20 minutos, varias personas, mascotas e incluso sitios sufren las consecuencias. Entonces bien complejo esta situación. Sí, así es. O sea, no solamente quedarnos con el fuego artificial como tal, que puede ser agente causal de esto, sino que también el impacto que también tiene social, comunitario, y una actividad que se puede ver como un rótulo de diversión puede tener un riesgo bastante importante en las consecuencias con un mal uso. Y por eso que ni siquiera damos la alternativa de un mal uso, el fondo es no usarlo.
Y así, en el fondo, nosotros tenemos una doble lectura en base a potenciar esta ley que nosotros nos dicta, como te comenté, ya desde el año 2000. O sea, en el fondo está reforzándolos, que existe, pero además de esto, también una conciencia social en los riesgos que uno se pone en usarlo. Perfecto. Bueno, doctor, yo siento que también hay otra cosa bien importante, porque ustedes no tienen fines de lucro, trabajan arduamente atendiendo a todos los niños que lo vayan, o jóvenes que lo vayan necesitando, pero también cómo la comunidad los puede apoyar a ustedes, porque sabemos que para eso necesitan recursos, necesitan insumos también. ¿Cómo los pueden ir apoyando ustedes? Sí, eso para nosotros es súper, súper importante porque nosotros vemos el tema de la campaña, que es el mes de julio, y que en el fondo es como algo más visible, pero nosotros también, y eso también tengo que agradecer mucho el trabajo que hacemos con los voluntariados. En todas las regiones, a nivel del país, tenemos con un alto equipo de voluntariado que se pueden acercar a distintas oficinas regionales que existen a nivel de las distintas regiones, valga la redundancia, de los cuales con eso se puede ir canalizando los distintos esfuerzos para poder ser voluntario de cualquier. Además, en la página web uno también se puede inscribir como voluntario y una forma que también podemos apoyar a esta linda labor que hacemos nosotros todos los días por nuestros niños y niñas del país. Perfecto. Bueno, en este caso ya para ir cerrando me gustaría que hiciera un llamado también para que la gente tome las precauciones y también para que no manipulen lo que son estos artefactos, que a pesar de que, como decían, es un espectáculo muy bonito, tiene muchas consecuencias también para la población en general. Así que podemos hacer un llamado también para que las personas tomen conciencia durante estas celebraciones de fin de año. Bueno, gracias Francisco. Bueno, ante que todo, gracias por la oportunidad de dar este espacio para poder conversar sobre este tema y claro, no solamente situarnos solamente en esta época estival donde se podría haber mayor uso del fuego artificial o que siempre sale como mayor a colación, pero es algo que tenemos que tener todos los días del año precaución en su uso, ya no solamente situarlo en actividades que pueden ser eventualmente más programada, más controlada, es el riesgo que podemos poner tanto nosotros, tanto niños o adultos, a lesiones que se pueden producir por este fenómeno. ¿Ya? Entonces, para nosotros es que ningún niño o niña se queme producto del uso de fuego artificial y eso es lo que a nosotros nos da ley de fuerza que todos los días y todo, sobre todo en esta fecha que es la campaña de no uso de fuego artificial le dé y le cobre realce, porque para nosotros evidentemente no solamente nos va a quedar como ver que puede ser producto de una quemadura, sino que el déficit que puede generar, y no solamente lo físico, sino que también lo emocional en el desarrollo que puede tener este niño en su desarrollo. Entonces, para nosotros es súper, súper importante no tener ningún niño niña o niña que se queme producto de esto, pero además dar fuerza de que no uso y no incentivar ni el consumo ni la distribución de ellos, porque evidentemente exponemos tanto uno primero como persona y también a la comunidad donde está uno inmerso. Perfecto. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo. Sé que está en el hospital, tiene que seguir atendiendo, así que le agradezco que se haya dado unos minutos para conversar con nosotros. Esperemos que las cifras, pasadas las festividades, sean menores entonces a las de 2023-2024. Bueno, muchas gracias Francisco y que tengan un buen día. Eso, felices fiestas para ustedes. Igualmente a todos ustedes. Ya. Chao, chao. Bueno, y de esa forma entonces comenzamos a finalizar y hablar sobre esta campaña No Más Fuegos Artificiales, que como sabemos es muy bonito este espectáculo, lo sabemos también, pero las consecuencias que tienen son bastante grandes, como decía, a nivel de quemaduras, a nivel sensoriales también para las personas que padecen TEA, para las mascotas también, que sabemos que son bastante sensibles a los ruidos fuertes, a la pirotecnia, así que ojo con eso también, a tomar conciencia y por supuesto a cuidarnos entre todos. Así que eso, son las 11:35 de la mañana, vamos a una pausa, se reintegra mi compañero Mati Cruzat y continuamos con este más positivo.